buenas noches, bienvenidos. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros espectadores, quienes nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook de la plataforma Zoom del CAP Regional Lima. Esta noche nos reunimos para continuar con la segunda sesión del ciclo de conferencias denominado Semana de Colombia, Medellín, un ejemplo en el mundo de resiliencia, organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional de Antioquia y el CAP Regional Lima. Agradecemos por su presencia en nuestro panel a la arquitecta Catherine Ibáñez Salas, directora regional de Bienestar, y también a nuestros expositores, los arquitectos Juan Miguel Durán Vélez y Diego Echeverry González. Gracias por estar presentes esta noche. Queremos recordar a nuestros espectadores que pueden realizar sus consultas en la sección Preguntas y Respuestas, ubicada en la parte inferior de la pantalla del Zoom, para que al finalizar la presentación puedan ser respondidas por nuestros expositores. También queremos anunciar a nuestros espectadores que pueden adquirir su certificado digital de participación. El área de eventos, comunicaciones y difusión se estará comunicando vía correo electrónico con todos los asistentes para informarles del proceso. Bueno, sin dar más preámbulo, para dar inicio a este evento, le cedo la palabra a la arquitecta Catherine Ibáñez Salas, directora regional de Bienestar. Adelante, arquitecta. Muchas gracias, Catherine. Buenas noches con todos los presentes que en este momento nos están acompañando de manera virtual en todas las plataformas del CAP Regional Lima. El día de hoy tenemos el segundo día del ciclo de conferencias de la Semana de Colombia. Una de las iniciativas que esta gestión pretende justamente para compartir conocimientos y buena praxis de los diferentes países amigos para trabajar conjuntamente con el Colegio de Arquitectos Regional Lima. El día de hoy vamos a dar dos exposiciones, las cuales son de sostenibilidad y accesibilidad, dirigidas por el arquitecto Juan Miguel Durán y el arquitecto Diego Echeverry González. Desde ya agradecerles su participación a este ciclo de conferencias y brindarnos todos sus conocimientos en estas dos ramas de especialidades. Ayer nos quedamos con un sabor bastante grato y un nivel bastante alto en lo presentado por nuestros colegas. Hablamos para recordar un poco más de lo ocurrido el día de ayer, hablamos sobre el tema de transformación social, que tenemos que ser totalmente empáticos con nuestra ciudad, que para poder obtener resultados reales en la ciudad y resolver estos problemas es realmente buscándolo dentro del ciudadano, el que camina día a día y el que vive día a día la situación de la ciudad. El día de hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad y accesibilidad, dos temas realmente en boga de todos, porque generalmente están enfocados justamente al porcentaje menor cuando hablamos de accesibilidad dentro de nuestra población peruana. Y tenemos que también dejar bien en claro lo que mencionaron el día de ayer nuestros colegas, que tenemos que apropiarnos de lo que uno tiene para buscar las mejores soluciones dentro de nuestro espacio y nuestra realidad y el contexto que nos. Entonces, el día de hoy, darle las bienvenidas a los arquitectos Juan Miguel y Diego. Espero que sea realmente también de su disfrute el podernos contarnos un poco más de sus experiencias. Bienvenidos, muchas gracias. Y darles la bienvenida a cada uno de todos los que están presentes el día de hoy, que nos sigan el día de mañana también en la conferencia del día viernes, que sería el día último para cerrar la Semana de Colombia. Por lo pronto, lápiz y papel y anotando todas las ideas, consejos y comentarios que nos brindan los ponentes que son de clase A. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, arquitecta, por sus palabras. Bueno, para iniciar el segundo día del ciclo de conferencias, este día se ha denominado Sostenibilidad y Accesibilidad. Permítanme un minuto, por favor, voy a realizar una breve presentación. ¿Me confirman, por favor, que se vea bien? Listo. Como ya lo mencionaba la arquitecta, el evento es un ciclo de conferencias denominado Semana de Colombia, que se viene dando del 24 al 26 de abril. El día de mañana es el último día de conferencias, esperamos su participación. Y el día de hoy es el tema de sostenibilidad y accesibilidad, que va a estar a cargo de los arquitectos, nuestro expositor, el arquitecto Juan Miguel Durán Vélez,
Es arquitecto y magíster en arquitectura, crítica y proyecto de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es diseñador arquitectónico y urbanista con experiencia en el desarrollo de visiones estratégicas para el desarrollo sostenible de los territorios. Docente, investigador en diferentes universidades del país. Es cofundador de Convite, Arquitectura Cooperativa, plataforma creativa de trabajo asociado, diseño y construcción para la producción de arquitectura de la economía solidaria, urbanismo comunitario, paisajes cooperativos sostenibles y economía circular. También el día de hoy lo acompaña el arquitecto Diego Mauricio Echeverry González, quien es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín, experto en accesibilidad y entorno físico por la Universidad de Granada, en España. Cuenta con un máster en tráfico, movilidad sostenible y seguridad vial por la Universidad Camilo José Cela, en España. Es docente universitario, ponente y asesor a nivel local e internacional en temas de discapacidad y diseño para todos. Es miembro del Comité Municipal de Accesibilidad CAME Medellín 2023. Es ganador de la distinción del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura por el ejercicio profesional Colombia 2019. Bueno, doy pase, por favor, para iniciar la exposición al arquitecto Juan Miguel Durán Vélez. Adelante. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Pues primero agradecer estos esfuerzos por estar estableciendo conversaciones oportunas, eh, en un intercambio de ideas, de territorios, y pues agradecer al Colegio de Arquitectos de Perú, a la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Antioquia. Y empecemos. La presentación la proyecto yo. Me han dado indicaciones. Sí, ahora lo proyecto, arquitecto. Listo. Bueno, pues inicio cuando me invitan a hablar de sostenibilidad, aproveché para revisar un poquito, digamos que los procesos con los que me han acompañado a mí o que me han formado como arquitecto de una generación que hizo parte de un escenario que cambió radicalmente la imagen de la ciudad de Medellín y que hoy apenas estamos comprendiendo, digamos que un poco los éxitos, pero también los errores que hemos cometido, digamos que como ciudad, como comunidad y como establecimiento y como disciplina también. Entonces, para mí es muy bonito, digamos que hablar eh, de los procesos más que de las obras, me parece, es lo que me interesa. Entonces, digamos que esto lo llamé esta revisión que hice en clave de sostenibilidad. Tampoco es como dándole una definición, sino más bien una interpretación, digamos que de lo vivido como ciudadano, como arquitecto y como actor activo de la construcción de ciudad, como coreografías y construir sobre lo construido. Siguiente. Casi que estos últimos 20 años, yo empecé a estudiar arquitectura en el 2004 y estos 20 años pues, hemos pasado por una revolución urbana, eh, que de alguna manera pues pasamos de ese terrorismo de los 80s a una fuerte violencia, que no alcanzamos a comprender en este momento, también con un aparataje institucional, paramilitar y de milicias, todas ahí metidas en la ciudad que llegan a hacer operaciones militares súper fuertes también, a pasar a tener una ciudad que hoy o que ha pasado por nominaciones como la más innovadora, como con el barrio más cool de Latinoamérica y con un gran aparataje
de espacio público, de equipamientos y digamos que de disposición política para atender todo eso y pasar tal vez un poco de esas escenas tan violentas que nos caracterizó en un momento a unas coreografías un poco más esperanzadoras, ¿cierto? Que también genera unos nuevos retos y que hay que seguir, digamos que en esa onda de ir comprendiéndonos y haciéndonos ciudad. Siguiente. Para eso es muy importante comprender también la geografía y, digamos que la morfología de la ciudad de Medellín, capital de la montaña supuestamente, donde aquí todo se ve y aquí todos nos vemos. O sea, es una ciudad que permite ver, o sea, ver y ser visto. Entonces también las desigualdades y los asuntos primordiales son como el día a día y nos toca mucho. Es una ciudad que se caracteriza por la solidaridad, digamos que también por el empuje, pero el paisaje casi que es un paisaje construido al 80% sin arquitectura o sin arquitectos, muchas veces con ausencia del Estado, y eso es lo que últimamente hemos podido sanear y seguir construyendo en esa senda de poder construir confianza y gobernabilidad y en algún sentido ya empezar a hablar de sostenibilidad también para las futuras generaciones. Siguiente. Es muy importante ahí entender que es un proceso y que son procesos, y los digo de 20 años es porque ahí fue donde yo me formé. Antes de eso también habían otros, unos espacios públicos, digamos que unas visiones, pero digamos que a mí me tocó esta etapa donde aparece una visión de una Medellín más educada, hasta me ha tocado la última versión de Medellín Futuro y de ahí se ha construido una cantidad de cosas que en los primeros, digamos que 2004 al 2015 se desarrolló mucha infraestructura donde conceptos como acupuntura urbana, la arquitectura de calidad para los más vulnerables, buen comienzo y parques del río o cinturones verdes que le daban forma de alguna manera a imaginarse el futuro contenido de la ciudad. Siguiente. Dándose cuenta de esto, pues lo que podemos entender ahí es que la ciudad cuando empieza a desarrollar estos proyectos, no son proyectos puntuales o solo intervenciones espaciales, sino que empiezan a hablar de integralidad o empiezan a hacer intervenciones de una manera sistémica, o sea, con visiones holísticas, tratando de hacer convergencias casi que la alcaldía se ponía todo en función de esta coreografía de estos proyectos, pero también las comunidades. Y eso siempre, digamos que ha sido el caballito de batalla para no dejarnos perder, digamos, en este éxito de ciudad que hemos tenido después de volvernos famosos por pasar estas páginas de violencia, sino a construir una cantidad de cosas. Entonces, casi que si uno revisa muy bien los documentos que tiene Medellín, van a encontrar que tenemos proyectos integrales, el POT, también está de una manera sistémica conectando todo, el Bio 2030, que es una mirada metropolitana, pero el mismo proyecto Jardín Circunvalar en el 2014, 2017, era toda una estrategia a los diferentes temas, temas de movilidad, el tema de hábitat, del espacio público, la participación, temas de innovación y todo eso. Pero digamos que en ese camino, pues el gran protagonista de esta ciudad ha sido el espacio público y la movilidad. Hoy tenemos un sistema de transporte público que tiene diferentes formas, diferentes modales, Metrocable, el Metro Plus, el tranvía, ahorita estamos hablando del metro de la 80. Entonces, digamos que es, para una ciudad, digamos que para el tamaño que tiene también, tener todos esos formatos ha sido como liderado y de alguna manera hoy, pues eso también representa, digamos que esas visiones estratégicas que tienen que ver con la sostenibilidad y eso que con todo eso hoy nos estamos quedando cortos en soluciones para el tema de la movilidad. Siguiente. Ahí, pues a mí me tocó en el 2014 hacer parte del equipo que estuvo en el Cinturón Verde,
El Cinturón Verde es un proyecto que lo que hace es que se piensa un espacio público, una infraestructura en todo el borde de la ciudad para contener el crecimiento y generar una ciudad compacta, un esquema de ciudad compacta. Específicamente me tocó en el Cerro Pan de Azúcar, es un cerro tutelar de la ciudad, muy bonito, con una carga arqueológica bastante importante. Entonces desarrollamos unos senderos y una infraestructura, permacultura, pero ahí lo más interesante es poder trabajar con las comunidades de base, ya que ahí también pues, es donde más se necesita vivienda y nosotros, por ejemplo, solo estamos llegando con espacio público. En un momento de esos, se hace un taller de imaginarios y la comunidad se organiza por completo y nos dice al unísono, no queremos espacio público, por favor hablemos de vivienda. Eso empieza a generar también digamos que una masa crítica en todo este proceso de los últimos 20 años. Hoy la comunidad sabe que su urbanismo tiene las herramientas y exige ya también una calidad o cierta conversación mucho más técnica y responsable cuando las instituciones, en este caso en el 2014 yo llegaba a hablar con ellos para poder diseñar esta clase de equipamientos o de infraestructura. Nosotros nunca pudimos tener, digamos que la respuesta de vivienda, pero entonces pues, se desarrolló el espacio público y ahí se generaron unos planes estratégicos donde podía aparecer la vivienda mientras que aparecía. Siguiente. De ahí digamos que de ese panorama o de ese proceso que me formó a mí, yo decidí juntarme con otras arquitectas y arquitectos para desarrollar una empresa cooperativa que llamamos Convite. Convite es el término que usan en los barrios populares para las juntanzas de los vecinos a hacer una casa, a organizarle la casa a una vecina, a hacer las vías, a hacer los acueductos y aprovechar todo ese intercambio de energía para hacer su hábitat de una manera más sostenible o que lo soporte, ¿sí? Entonces, uno de los retos que tiene más grande la ciudad, como dije, hay movilidad, hay espacio público y todo eso, pero hay una deuda muy grande para hablar de sostenibilidad en Medellín y es la vivienda. Y esa es, digamos que la agenda que hoy les voy a mostrar con dos proyectos. Y uno es un concurso que se desarrolló en el barrio Sinaí, que está al lado del río, en la parte norte, del río Medellín, en la parte norte. Es más o menos unos 30 y... son más o menos unas 30 hectáreas, ¿sí? Que se está pensando en renovar, y cuando hablamos de renovar es tabula rasa y volver a empezar una morfología urbana. Entonces salió un concurso internacional y nosotros hicimos esta propuesta que llamamos Barrio Manigua y nos ganamos el concurso internacional y llamábamos esto no renovación urbana, sino innovación urbana. Dale, siguiente. Y ahí lo importante fue pensarnos y meternos en el barrio y entender las dinámicas, las morfologías y las dimensiones de ese urbanismo popular, donde, por ejemplo, allá habían servidumbres, y servidumbres es un camino de 1,50 m por 2, que eso funciona muy bien, digamos que para el tipo de relaciones micropolíticas que se generan en estos barrios y en estas vecindades, y que uno borrando eso, pues termina también borrando un poco de memoria, de patrimonio vivo que tenemos ahí y que hace parte también de esa identidad, que es sostenible, ¿cierto? Porque lo ha hecho a pulso y se puede mejorar, pero no hay que verlo de una manera romántica, sino de una manera técnica, ver uno cómo puede utilizar eso para generar diferentes opciones. Por eso el tema de la innovación. Siguiente. Para poder desarrollar unos paisajes, siguiente. Para poder desarrollar unos paisajes, digamos que donde en un barrio que el 94% es ocupado, poder construir unos paisajes que construyan sin significado del vacío, sí, y del espacio público, donde la gente no quiere espacio público porque el espacio público dice que desplaza a la gente. Sí, entonces aquí también es muy importante poder entender el vacío, pero no solo entender, digamos, que también las necesidades de las personas, no las formas de las arquitecturas que se pueden proyectar a partir de estas complejidades. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en el proyecto, en los tipos de secciones, un tipo de edificios, que tenemos muchos ejemplos, eso es construcción tradicional, moderna, y poder hacer unas morfologías que hacían como el negativo del barrio existente,
pero no desocupaba el barrio por completo, sino que lo hacía de manera paulatina. Siguiente. Y entonces a la final, pues lo que nos estábamos pensando era una estrategia más bien de asociatividad y estrategias financieras para ir juntando gente como en cooperativas de vivienda y dándole forma al tiempo para poder ir desocupando y ocupando y que no fuera una cosa tan violenta, o sea, un asunto como de evolución urbana mucho más paulatina, entendida, consensuada, y digamos no solo con el afán del negocio inmobiliario, sino más bien como con pensar un negocio que sea negocio, pero también que tenga otros indicadores de bienestar ecológicos y que el vacío representara también esa nueva visión también ecológica como del futuro barrio. Siguiente. Y sin hacerle pues como apología, digamos que a las formas populares, pues de alguna manera también una arquitectura muy franca de materiales con los sistemas constructivos donde ellos mismos también pueden participar, donde la comunidad se puede organizar y hacer convites para poder ir evolucionando esta clase de estructuras que estábamos pensando, pero el espacio público como el más importante, digamos que de todo el sistema. Siguiente. Siguiente. Y de ahí, pues también pasar a atender, ya no solo con la imaginación y con la especulación, sino pasar a entender cómo podríamos llevar ese concepto de los convites o de las juntanzas vecinales a un convite de ciudad para hacer arquitectura solidaria y atender el déficit cualitativo de vivienda. El déficit cualitativo de vivienda es un problema bastante complejo, ¿cierto? Porque pasa siempre, digamos que en las periferias, que de alguna manera si, pues es lo que les he intentado mostrar como el paisaje periférico de la ciudad de Medellín, ahí es donde pasa esto. Entonces ahí tenemos dos escenarios. Uno, el escenario formal que se ha ido construyendo con el tiempo y que es más cercano al río o a la media ladera, y ya a la ladera alta, donde definitivamente es una informalidad, pero también tenemos asunto de gestiones del riesgo y vulnerabilidades y peligros bastante complejos, pero ya dejamos construir casi que toda la montaña, entonces hoy hay que pensar cómo hacer estrategias de una manera más lúdica para volver a repensar la morfología de esos lugares. Entonces, ahí nos pensamos esto, unos convites, y esto ya no es solo la arquitectura, digamos que del objeto y del proceso urbano, sino la coreografía grande en términos de cómo pensarnos la financiación, la dinámica, la integración y los resultados de esto. Siguiente. Entonces nos pensamos este convite en tres ámbitos para poder montar este discurso y salir a la ciudad a pedirle ayuda a Raimundo y todo el mundo. Sí, y es donde la espacialidad de la vecindad es muy importante, el urbanismo del barrio y el desarrollo sostenible de la ciudad, pero a partir de unas cosas muy pequeñitas. Y es entender que los problemas más grandes de la sociedad hoy y del mundo se cocinan en la casa. Y cuando una ciudad tiene un déficit cualitativo de vivienda, del 37%, eso significa que ahí hay unos problemas estructurales para la sostenibilidad de la ciudad. Entonces, no entender solo que ir ahí a atender a una familia que tiene una necesidad y hacerle los mejoramientos, sino que el mejoramiento es un detonador y un montón de dinámicas territoriales, que ahí es donde nosotros lo volvemos coreografía. Siguiente. Y ahí logramos juntar también en esa estrategia y en esos aprendizajes que hemos tenido como técnicos en la ciudad, y es como que esto no se puede hacer en los mejoramientos dispersos, sino que vamos a juntar los mejoramientos en cuatro barrios de Medellín, dos en la periferia, tres en la periferia y uno en el centro de Medellín, que es el barrio Moravia, y en cada uno de esos nos planteamos hacer 50 mejoramientos. Y de esos 50 mejoramientos, todos se juntaban casi que en un radio muy pequeño, donde podíamos hacer grupos y comunidades. Ahí juntamos el Instituto de Formación, el SENA, para que todas las familias que estaban beneficiarias de nuestra visión de mejoramientos se pudiera formar en construcción básica y en acabados, que era lo que íbamos a hacer, pero que también pudiéramos tener economías de escala y que si sobraba algo pudiéramos mejorar un poco los andenes
o intercambiar materiales y mejorar un poco más la otra y pues generar toda la coreografía de esto. Entonces empezamos a desarrollar esto. Dale, siguiente. La empresa privada como Argos, la iglesia, la pastoral social, el SENA. Ahorita estamos juntados con una caja de compensación que se llama Confama. Y ahí lo que nosotros le planteamos y es que es muy importante que cada familia tenga una arquitecta o un arquitecto personalizado del proyecto. Y esto permite que tengamos planos, render, maquetas y que las personas que nunca han tenido nada en su vida, solo incertidumbre y guerra, hoy puedan tener un documento, puedan pensar, puedan entender un plan y aprendan a planear y a presupuestar sus cosas. Eso ya deja una capacidad instalada que luego cuando se juntan todos, pues podríamos pensar un barrio. Y ya también empezamos a hablar de reciclaje de agua, de agricultura urbana y todos estos otros temas que a la final también exigen tener una disciplina para juntarse, ordenarse y poder cumplir, digamos que las metas en comunes. Siguiente. Sí. Esto fue más o menos, ahorita eh, tenemos una cantidad, o sea, tenemos una cantidad de planos, de información hecha a pulso con la misma comunidad, traducida técnicamente con alta calidad con cada uno de los integrantes del equipo técnico, social, ecológico. Siguiente. Se hace todo el proceso completo de pensarse la casa y las futuras de la casa. Siguiente. Siguiente. Y ahí es muy importante entender, por ejemplo, una de las metodologías que hacen parte de la historia de la arquitectura del hábitat y es la autoconstrucción dirigida. Ahí nosotros lo que hicimos fue poner un gran equipo de arquitectura que acompañara a las familias y que así como se formaban también hasta el último detalle lo pensábamos y si nos tocaba también meter mano, ensuciarnos y meternos con ellos a construir para cumplir nuestra meta, lo hacíamos. Entonces también digamos que hay metodologías dentro de la historia de la arquitectura que entienden también, digamos, que estos paisajes o estas dinámicas y que nos permiten de alguna manera hoy no solo atender los problemas que tenemos, sino que proyectarlos a partir de unas experiencias de confianza. Siguiente. Y entender también que mejorar un baño, mejorar una cocina, un piso o unos acabados de la casa, lo que hace es que también libera un montón de energía. ¿Sí? Y es tener una casa ya en buen estado permite que vos salgas a la calle a pensar también lo común, la calle, el parque y los espacios comunes. Pero también entender que nosotros hacemos parte de un ecosistema que es la construcción y la construcción también es vulnerable. Entonces aquí también logramos expandir no solo los indicadores de los mejoramientos de los beneficiarios, sino entender todo nuestro equipo de constructores, de maestros, de oficiales, cómo podemos formalizarlos, meterlos a la economía, sacar un RUT, entender qué tipo de contrato, cómo sacar cuentas y poder formalizar un poco más o darle más herramientas para que puedan establecer negocios o asuntos más justos, digamos, que en el entorno laboral siguiente. Y ahí también dentro de estos paisajes lo que nos encontramos es una fuerza muy grande femenina, eh, que son los que han construido sus casas a pulso y fueron las que más nos ayudaron a nosotros a poder llevar estas obras que hicimos y entender también un poco, digamos, que todas esas dinámicas de género que hoy hacen parte de la ciudad y que son muy importantes para pensarlas en términos de la sostenibilidad también sociopolítica. De las futuras generaciones. Siguiente. Siguiente. Esto es un poquito los resultados que vemos, como pueden ver, los baños como eran, los baños como quedan, son cosas muy sutiles,
¿sí? Son cosas de un cambio de material, pero solo el cambio de material significa casi desbaratar la casa y volverla a armar, el color, la respiración, abrir una ventana para que la casa respire, son cosas chiquitas y la felicidad, digamos que la cara de esperanza de las personas y luego poder convocarlas a que hagamos cosas y que respondan porque ya saben que estamos supremamente responsables, digamos que con todos los procesos. Y cuando llegamos no es a preguntarles qué quieren, sino de una vez a preguntarles qué somos capaces de hacer para que hagamos. Siguiente. Les voy a mostrar este caso que es bien especial y es en la Comuna 13 en marco de este proyecto y es una familia de dos personas, una mamá y un hijo que viven en una terraza de cuarto piso y vivían en una terraza, literal, siguiente, una terraza donde las habitaciones eran separadas por cortinas. Por la noche los animales, las ratas y las zarigüeyas se metían y los mordían y nos encontramos eso y nos juntamos alrededor de este proyecto y eso y logramos construir, no alcanzamos a hacer todos los acabados, pero logramos construir una morada o un coco de casi 60 metros cuadrados. Y ahorita estamos pensando cómo implementar más sistemas de recolección de agua, de pronto paneles solares para que ellos puedan tener cierta autonomía, no es porque son unas personas bastante vulnerables. Siguiente. Este es el estado de esta terraza. Ahí era donde vivían. Siguiente. Entonces lo que hicimos fue comprender las dimensiones, desbaratar un poco, digamos que esas, o destejer un poquito esas cortinas y tratar de hacer un apartamento donde tuvieran dos habitaciones, una sala, la cocina, consolidar el baño y poder tener, y pues una de las empresas nos dio una cantidad de ladrillos enorme. Siguiente, puros ladrillos y nos dieron unas tejas. Entonces, como solo teníamos ladrillos, pues solo trabajamos con ladrillo. Ahí nos dieron dos tipos de ladrillo, uno de 10, el otro de 15. Uno solo tenía una ranura de 3, las otras tenían ranuras de 6 huequitos. Y con eso, como la casa tenía que respirar y es en el último piso, le da el poniente bastante. Entonces nosotros hicimos un calado a partir de cortar esos ladrillos y lo usamos para toda la casa, para hacer el sillar de las ventanas. Siguiente. Para hacer esas texturas que hacían respirar el baño, para hacer unas texturas afuera en la terraza, como en el asiento donde se sientan pues ellos dos a ver la tarde. Siguiente. Y eso, pues, como pasar de cómo vivían ellos, ahorita pasar en esto y ahora ya tener, digamos que, un cobijo que les da sostenibilidad o les sostiene en su vida cotidiana, pues permite que ellos ya también participen de otros procesos colectivos y seguir activando, digamos que toda esta construcción territorial de búsqueda de bienestar. Siguiente. Aquí, pues, eh, lo que les intento mostrar o digamos que resumir en estos dos proyectos es que Medellín tiene un avance bien interesante en términos de generar visiones estratégicas y proyectos integrales, que se han cometido todos los errores en términos sociales, prácticos, y que hemos pasado por diversas formas de liderar la ciudad, pero hay una inteligencia colectiva que estos últimos años se ha fortalecido y es la capacidad instalada de participar. Y esa capacidad instalada de participar hoy también tiene procesos e instituciones y universidades con más conocimiento que están pensando en cómo hacer sostenible la infraestructura del INDER. Y digo eso y es cómo convertir esa infraestructura del INDER en esponjas para que el ciclo del agua siga cumpliendo con, digamos que, pues, con lo que necesita para que sea ecológico. El Inter tiene más de 400 canchas en la ciudad, entonces digamos que hoy se sigue en esa búsqueda, pero yo creo que lo más importante de entender ahí es que la ciudad es un acuerdo en construcción constante y el tema de la sostenibilidad está ahí
tratando de coger formas que nos represente hoy y que nos represente mañana. Creo que es, digamos que lo que me formó a mí, lo que se está formando hoy en la calle de Medellín, y en las instituciones, lo que permite es, digamos que perder el miedo a no hacer, sino hacer lo suficiente para seguir aprendiendo, no tenerle miedo al error, sino también afrontarlo de manera responsable y seguir aprendiendo de una manera en conjunto. Lo otro también, y es que creo que pasa en todas las ciudades latinoamericanas, y es que la relación del urbano con lo rural siempre está descompensada. Entonces Medellín tiene el 30% urbano, el 70% rural, y casi que toda la energía, y como pueden ver lo que yo les he mostrado, se acerca es a este paisaje urbano, digamos que a las periferias, pero todavía falta mucho que hacer en términos de la ruralidad. Pero la deuda más grande que tenemos, y eso es lo que hay que seguir pensando, y tenemos también hoy, digamos que una historia, pero que no hemos podido tener logros representativos en ella, y es cómo pensarnos las morfologías de la ciudad para poder que todos quepamos o que todos estemos aquí, más todas las dinámicas que se vengan con el futuro y cómo sigamos. Muchísimas gracias. Esta es mi intervención y eh, ya. Muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, según el programa, continuamos con el arquitecto Diego Echeverri. Adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradeciendo este espacio que brinda el Colegio de Arquitectos del Perú y la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Colombia, espacios muy valiosos que no solamente sirven para articular conocimiento y generar estrategias, sino también para difundir aspectos que en nuestro campo, el de la arquitectura, son fundamentales. El tema que vengo a exponerles hoy es sobre accesibilidad, pero como la accesibilidad, que es un tema que yo vengo trabajando hace aproximadamente 15 años, llegó a mí a partir de un estado de resiliencia. Esta imagen primera que comparto con ustedes fue hace 20 años. En ese momento yo me encontraba hospitalizado debido a un siniestro, a una situación trágica que viví en mi ciudad, en Medellín, por violencia. Siendo estudiante en ese momento de ingeniería de construcción, debido a un conflicto social, estaba yo realizando ejercicio en un parque y sufrí un atentado que cambió totalmente pues mi panorama, mi expectativas de vida y transformó de una manera radical pues todos mis proyectos y mi expectativa. Tuve que encontrar fortaleza en momentos de debilidad. Ya hace 20 años esta situación pasó en mí y generó en mí y fortaleció el sentido de la resiliencia. Esa resiliencia que es la capacidad del ser humano de enfrentar las dificultades y en vez de ser sometidos por ellas, ser fortalecido y de alguna manera potenciar todas esas dificultades que se generan en algún momento y que se potencian al momento de enfrentarse a diferentes riesgos. En estas imágenes vemos a la izquierda una nota que me hacían en su entonces sobre cómo esa transformación luego de pasar ese siniestro, esa condición que me tuvo siempre alejado de mi proyecto académico y proyecto de vida, posteriormente fue enfrentarme a una realidad totalmente diferente bajo otra condición. Y la realidad en la que yo me enfrentaba a diario era una realidad llena de barreras. En la imagen que tenemos a la izquierda de una nota que me hicieron cuando hacía mis inicios en estos temas, en el cual yo evidenciaba cómo esas dificultades de enfrentarse a un entorno con tantas limitantes. En esa imagen estoy en las escalas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. En ese entonces, cuando retomé mis estudios, hice un cambio de profesión. Antes era estudiante de ingeniería, pasé a arquitectura, pero el contexto era el mismo. Y las dificultades que antes yo no evidenciaba porque tenía todas mis capacidades, se hicieron visibles cuando ya tenía otra condición, en un entorno que no era compatible con esa condición que yo había adquirido. Me tocaba, cuando iba a estudiar, tener que buscar compañeros que me cargasen para poder ingresar a los salones de clase. Los baños eran inaccesibles para mí. En la otra imagen vemos un tramo de escaleras, que son las escaleras para poder ingresar al sistema de transporte público de mi ciudad.
eran unas pirámides para mí, pero esas ganas de salir adelante iban mucho más allá que ese último escalón. Pero esas barreras las encontraba en todos los contextos de ciudad, no solo en la facultad a la que iba a estudiar, en el transporte público, que era fundamental para poder movilizarme, sino que encontraba barreras en mi residencia, en mi hábitat, encontraba barreras en el espacio público, en el transporte, en diferentes entornos que yo decía, ¿qué pasa? Pues estas problemáticas de alguna manera me afectan e impiden mi libre desarrollo de mi vida, ¿cierto? De mis actividades de la vida diaria. Entonces son barreras que se presentaron, que muchas veces pasan desapercibidas cuando no tenemos una condición que de alguna manera nos enfrenta a ellas y hacen que las ciudades de alguna manera sean excluyentes. Entonces desde allí, y retomando una frase de alguien, de Jim Morris, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio, debido a que la entrada consiste en una serie de escalones, es una discapacidad. De una manera hay un término que yo he aplicado y también cuando se reconoce que en sí el entorno es el que discapacita, y que las personas tenemos diversidad de condiciones, pero que un entorno que no está considerando todas esas necesidades, se generan un entornos excluyentes. Y hay un término que yo empezaba a emplear y es el término de discapacidad. Realmente yo no tengo una discapacidad, quien la tiene es el entorno que no ha considerado mis necesidades, mis funcionalidades para yo poder desenvolverme libremente. Lo más difícil es movilizarse en una ciudad discapacitada. Eso es una realidad de todos los países de Latinoamérica. El cómo nos movemos en ciudades que realmente cuando se desarrollaron y el desarrollo de la ciudad fue a partir del vehículo. Entonces, ciudades que han sido pensadas a partir de un modelo de velocidad, de distancias, de desplazamiento, bajo otros factores, hacen que esas ciudades que sean difíciles para la movilidad de personas que la tienen restringida. Entonces, es donde yo digo, la ciudad es la discapacitada. El entorno es el que debe transformarse para poder incluir a toda la diversidad del ser humano, con o sin discapacidades. Ahorita más adelante vamos a ver toda esa diversidad del ser humano y cómo esas ciudades, esa discapacidad es la que potencia diferentes factores de exclusión, de riesgo, riesgo vial. He tenido la oportunidad de estar en Lima, de conocer también los factores que tiene la ciudad y el riesgo vial allí es muy alto. También en sí la ciudad está con una conformación urbanística muy determinada, muy orientada hacia el vehículo aún. Entonces el riesgo de la movilidad en esta ciudad de Latinoamérica es muy alta. La exclusión debido a barreras, legado de barreras, es también altísimo. Y me he dado cuenta, yo, pues la problemática no solamente es para una población, un segmento de la población, sino que en el mundo aproximadamente existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad. En Colombia, aproximadamente 3,5 millones de personas con discapacidad, según el último censo, presentan una condición derivada de secuelas de enfermedades o accidentes, de discapacidades por enfermedades y por diferentes factores congénitos que determinan que hay aproximadamente el 8% de la población, aún estando los censos con una falta de claridad, con datos que no son recopilados. Sumado a esto también la población etaria. Aproximadamente el 10% de la población en Colombia, y no es una realidad muy diferente a la de Lima, a la de Perú, es personas adultas mayores, aproximadamente el 10% de la población, requieren también de que ese entorno que discapacita, tenga consideraciones también para ellos. Entonces, se puede mencionar con total certeza de que aproximadamente el 20% de la población, con o sin discapacidad, adultos mayores, niños, personas con lesiones temporales, se ven enfrentadas a esas barreras, a discapacidades que generan exclusión y afectan en sí la libre movilidad y la libre actividad de las personas. Entonces, desde allí surgió, bueno, hay esa problemática que es de vida y eso hizo que en mí, luego de enfrentarme a una realidad y desde el campo de la arquitectura, yo decía, bueno, ¿qué falta? ¿Por qué nosotros, desde nuestro ejercicio, desde nuestra disciplina, se siguen generando? Y yo veía, pues, de que aunque se abrían proyectos nuevos, no cumplían con las condiciones de accesibilidad. Mi entorno, el entorno académico, el campus universitario, era un campus antiguo, entonces, por ende, los edificios no brindan ningún tipo de condición de accesibilidad que me permitiese. Entonces fue allí cuando ya finalizando mis estudios de arquitectura, el tema lo abordé de una manera muy empírica, porque también de alguna manera la formación en estos temas de accesibilidad y diseño para todos es muy básica o nula en muchos aspectos de nuestra formación a todo nivel. Entonces de allí yo empecé a investigar empíricamente y a querer evidenciar esas barreras que se presentaban en mi entorno a diario. Entonces mi trabajo de grado, ya cuando estaba a punto de finalizar como arquitecto,
lo enfoqué a la accesibilidad arquitectónica por una arquitectura sin barreras y generé una convención para determinar la accesibilidad de los espacios. Diseñé el semáforo de accesibilidad, el cual a partir de la convención de colores determinaba qué lugares, de acuerdo a los parámetros que reunían o que carecían, eran accesibles o no. Esta simbología la implementé en todo, pues en los espacios, en diferentes espacios del campus durante el proceso de desarrollo de mi trabajo. Entonces, etiquetaba los lugares. La mayoría de lugares eran rojos y amarillos porque la mayoría de espacios no tenían mínimas condiciones de accesibilidad. Entonces, yo los evidenciaba y a la parte generaba unas fichas con parámetros básicos de accesibilidad que complementaban y evidenciaban cuál es la condición que debería tener todos los entornos. El trabajo tuvo, pues, de alguna manera fue destacado en sí. Y a partir de allí me gané una beca que me permitió hacer un intercambio de formación ya a España. Allí pues logré formarme mucho más en este tema de la accesibilidad, que era totalmente desconocido para mí. Llegó a mí por esa necesidad que a diario yo me enfrentaba y desde mi campo, desde mi disciplina era fundamental, no solamente para mí, sino para toda esa realidad que les presentaba de todo ese gran número de personas que se ven afectadas por las falencias de los entornos. Esta convención también se desarrolló a un nivel en que hace poco pues, desarrollé una plataforma que permitía valorar, conocer las condiciones de accesibilidad de cualquier lugar del mundo. Utilizaba los mapas de Google, entonces a partir de allí se determinó una lista de chequeo de valoración de accesibilidad que determinaba qué condición, a partir de simbología amarillo, rojo, azul, reunían los colores. Eso fue también un desarrollo tecnológico, se convirtió en una aplicación con el Ministerio de las Tecnologías en Colombia. Actualmente está en stand-by, pero se permitió determinar un sistema de valoración por medio de las tecnologías que permitieran promocionar y conocer esa accesibilidad de los espacios. Y durante todo el desarrollo de mi trabajo, yo decía, bueno, pero también qué falta, qué carece de nuestro campo profesional, porque siguen construyendo entornos tan excluyentes aún. Cuando ha avanzado el desarrollo de las ciudades, ha avanzado las tecnologías, los medios de construcción, pero aún se siguen enfrentando barreras en los edificios nuevos. Entonces, de alguna manera también evidencié que el enfoque de la arquitectura se había generalizado. Obviamente fue necesario desde los principios de Corbusier, que estableció unos parámetros estandarizados de la unidad de medida, el modulor, el ser humano, frente al entorno que se iba a desarrollar, las medidas de distancia, de ergonomía, fijaron un parámetro estandarizado del ser humano, que fue necesario y que es necesario aún, pero que dejó por fuera también ese gran rango de diversidad que tiene el ser humano. Por eso planteo aquí, presento en esta imagen, el nuevo modulor que viene y que es el adecuado a implementar considerando que el ser humano es diverso, considerando una persona usuaria de silla de ruedas que demanda unas garantías de espacio mucho mayor, que tiene unos alcances, unas condiciones diferentes a las del ser humano estandarizado. Porque si desarrollamos para un ser humano estandarizados con toda su capacidad física, sensorial, antropométrica, que pueda estar erguido, estamos dando por fuera todo ese resto de población que no tiene esa condición estándar. Entonces eso ha hecho que la dimensión humana no puede definirse mediante unas medidas estándares, sino que debe contemplarse de una manera más diversa, en que las necesidades de la población sean consideradas y no sean solo excepcionales en algunos casos. Entonces, por eso allí, donde la necesidad de la accesibilidad no solo es considerada para las personas con discapacidad, discapacidades sensoriales, discapacidades físicas, discapacidades cognitivas, o discapacidades múltiples, sino también para todo ese rango del ser humano que durante la vida pasa por diferentes momentos, cuando somos niños, cuando somos en la edad adulta o plena, que es muy corto el lapso donde tenemos todas nuestras capacidades plenas, ya cuando somos adultos o durante el rango de desarrollo de la vida, las mujeres pasan por circunstancias de embarazo, los hombres tienen circunstancias de obesidad, accidentes, los niños, las personas ya adultas mayores que han perdido sus capacidades físicas, sensoriales y cognitivas también se ven restricciones. Entonces, la diversidad humana es muy amplia. Personas que llevan un paquete, personas que diferentes funciones tienen que realizar, turistas. Entonces, es donde lo que es la necesidad para un grupo poblacional, como se piensa, pequeño, que no lo es tanto, debe pasar a convertirse en un beneficio para todos. Y eso es lo que otorga la accesibilidad. La accesibilidad bien implementada no solo es una garantía para incluir a las personas que lo demandan, sino que la accesibilidad es factor que promueve la seguridad espacial y el confort.
Entonces vemos cómo la accesibilidad y ha sido familiarizado y afortunadamente últimamente se ha empezado a implementar, no de la forma adecuada ni con la dimensión que debe tener, pero ya al menos se ha empezado a pensar, bueno, este entorno debe reunir algunas garantías para permitir que personas con diferentes condiciones en este inicio y de alguna manera, cuando se inició la implementación de la accesibilidad, se pensaba en el símbolo internacional de accesibilidad de la persona usuaria de silla de ruedas. Y aún en nuestro país y también en las normas internacionales ISO está determinado el CIA, el símbolo de accesibilidad universal que tenemos aquí, como forma de determinar la accesibilidad de los países, pero que de alguna manera da una falsa percepción de la accesibilidad para quién es, porque aquí tenemos en el simbolismo la persona usuaria de silla de ruedas, pero ¿qué pasa con las otras condiciones del ser humano, como lo vemos en estos otros símbolos, las personas con discapacidades sensoriales, cognitivas, etarias, que no están determinadas? Y este símbolo también está referido en la norma A120 del Ministerio de Perú de vivienda, creo, donde se determina que ubicar este símbolo, ustedes lo pueden ver en parqueaderos, en ascensores, en zonas de atención preferencial, como espacio accesible. Y de alguna manera era necesario identificarlas para empezar a promover. Pero esta misma simbología ha hecho, genera una falsa percepción de quiénes son los beneficiarios de la accesibilidad. Entonces, muchas veces los arquitectos, y en temas, cuando he hecho temas de asesoría a proyectos, tienen el enfoque de la accesibilidad es para la movilidad reducida, para las personas con discapacidad, para personas en silla de ruedas. Entonces eso hace que el enfoque que se le dé a las soluciones esté muy enfocado en temas de movilidad y también se tenga la falsa percepción que es una población muy mínima la que determina y que demanda sus espacios, cuando no lo es. La accesibilidad, y ya que se ha ido transformando y considerándose de una manera mucho más amplia, en que no solo es la condición que permite el acceder a los lugares, el llegar a ellos y el recorrerlos, sino que la accesibilidad tiene que ser mucho más universal, mucho más amplia, en la cual no solamente es cómo llego al lugar, sino cómo el lugar me orienta, cómo me comunico al interior de él, cómo puedo utilizar el mobiliario, los productos, los servicios, las herramientas, para que de alguna manera se me garantice una accesibilidad plena. Porque nada gano yo con poder entrar al lugar si ya estoy en él y no puedo comunicarme, o no encuentro, o no puedo utilizar los diferentes elementos al interior. Entonces, esto tiene otra dimensión mucho más amplia que es la del diseño universal, la de accesibilidad universal, con esta nueva simbología, que de alguna manera es una imagen mucho más amplia que determina, este es el hombre Vitruvio, toma la referencia del hombre Vitruvio, el ser humano, con toda la diversidad, pero considerando varios aspectos que no solamente es el espacio físico, sino también aspectos de los objetos que utilizamos, de los servicios a los que acudimos y de la comunicación que se debe garantizar, los diferentes formatos de comunicación, no solamente visual, sino también gestual o comunicativa de diferentes formatos, braille, macrocaracteres de diferentes formas. Entonces, este nuevo símbolo es el que se está implementando actualmente, es el que se promueve que se haga considerando la diversidad del ser humano, no solo una condición de movilidad reducida o condición sensorial o condición cognitiva, sino que el ser humano con sus discapacidades, el ser humano con sus condiciones temporales, el ser humano en edad adulta o con situaciones transitorias, pero con toda esa garantía de que el entorno de que el ser humano utiliza también brinde condiciones. Entonces se han establecido 7 principios del diseño universal, los criterios DALCO de ambulación, aprehensión y localización, que sirven para implementar que el espacio físico y lo que vamos a hacer en él se dé garantía de uso y de autonomía. Proyectar y adecuar los entornos, productos y servicios a la diversidad del humano y sus necesidades. Eso es lo que busca la accesibilidad universal. Y un espacio accesible que garantice la accesibilidad debe permitir el poder llegar a él. ¿Cómo yo llego a él? Desde el transporte público, desde la vía peatonal, ¿cómo entro? Entonces ingreso a nivel, ingreso por escalera, entonces hay escaleras, hay una alternativa de ingreso, ingreso desde el parqueadero. ¿Cómo lo recorro? Entonces lo recorro por medio de rampa, lo recorro por ascensor, cómo lo uso, cómo utilizo los diferentes medios, cómo utilizo las puertas, cómo utilizo los grifos de las llaves, cómo utilizo los switches. Todos esos parámetros, considerando del ser humano, deben de ser tenidos en cuenta para que haya una cadena de accesibilidad. Porque muchas veces hay factores que no se consideran, entonces se rompe la cadena y la experiencia de una accesibilidad integral hace que no se pueda hacer, que las personas queden excluidas o que tengan que recurrir a apoyos externos para poder realizar sus funciones. ¿Cómo me comunico al interior de los edificios? La comunicación del edificio es solo texto, o hay alguna comunicación, sistema de comunicación en braille, en audio, si soy sordo, o en lengua de señas si tengo una discapacidad
auditiva. Y también cómo salgo de él en momentos de evacuación de emergencia. Muchas veces, pues suele pasar de que no se consideran los protocolos, ni las herramientas, ni los sistemas para evacuar. Entonces, solucionamos la accesibilidad porque ya tenemos el ascensor, entonces decimos, no, hay accesibilidad porque garantizo salir. Pero, ¿qué pasa en casos de evacuación y emergencia? Cuando estos sistemas no se pueden utilizar. Entonces, también hay que considerar qué herramientas, como el diseño arquitectónico, como las dotaciones y ayudas técnicas me permiten también tener una garantía de un uso completo de un entorno, sea urbano, sea arquitectónico, que nos permita tener esa experiencia, esa cadena de accesibilidad. Vemos también la gestión de la accesibilidad debe ser a todo nivel y de alguna manera la falencia que radica para la poca implementación en el nivel que debe tener la accesibilidad es que no se hace en todos los ámbitos que lo debe tener. ¿En qué ámbitos considero yo de que debe ser la accesibilidad implementada? En la formación y concienciación de la sociedad. Aún las universidades, no sé si es una problemática también, yo creo que es de todos nuestros países de Latinoamérica, la formación en accesibilidad, en diseño para todos y en el conocer la diversidad del ser humano, que es para quien diseñamos, es muy carente. El reconocer también la empatía, el reconocer esas necesidades de la población, la concienciación sobre las barreras y sobre las necesidades que tienen las personas también es fundamental como un primer nivel en el cual se implementa la accesibilidad. Un segundo nivel es la concepción e implementación en el diseño. Si yo no proyecto el diseño con la implementación de la accesibilidad, no lo considero desde el inicio, desde la concepción del proyecto, va a ser mucho más complejo o costoso implementar la accesibilidad luego. He llegado a proyectos que a nivel ya de diseño, que es muy complejo implementar la accesibilidad porque eso implica hacer cambios de redes, hacer cambios de temas estructurales, que es muy complejo. Cuando no se ha concebido desde el inicio la accesibilidad, es muy complejo implementarla luego, pero el diseño ya que existen unas normativas técnicas de accesibilidad, hay veces son laxas, determinan mínimos, pero que el diseño las consideren, no dejarlo para lo último, no dejarlo como algo que no es importante o que solo es para, o que se puede resolver fácilmente. En las obras de ejecución, también ha pasado que el proyecto en su diseño tiene las consideraciones de accesibilidad, pero cuando se ejecuta, por falta de conocimiento de quien ejecuta, por modificación de los planos o porque no se tuvieron los materiales o no se tuvo el acompañamiento durante la ejecución de los diseños, se carece y se entran en errores que generan barreras y afectan en sí una plena implementación de la accesibilidad. Durante el proceso de ejecución, muchas veces yo acompaño las obras en el diseño, pero ya cuando me vuelvo a ver ya el proyecto aperturado, veo que durante el proceso de ejecución tuvieron muchas falencias, de no saber qué materiales eran, hasta de cómo se implementaban o la disposición, el lugar de disposición. También en el mantenimiento y la apropiación, en cómo esos elementos de accesibilidad, que en algunos casos son ayudas técnicas que implican mantenimiento, no se proyectan como un costo derivado pues, de la misma funcionalidad del edificio. Entonces también hace que el mantenimiento de estos elementos sea costoso. Y también es importante un nivel de la accesibilidad, la apropiación, el que la comunidad y que las personas aprovechen y valoren, validen esos espacios. Entonces se hace la accesibilidad, se implementa, pero no se tiene ese visto, ese concepto validador que es de la población directamente beneficiaria, que de la base y que se apropien de estos elementos de accesibilidad. Entonces muchas veces la accesibilidad se implementa, entonces por un mal uso de ella pasa mucho aquí en el sistema de transporte público que se ponen elementos especiales o exclusivos para personas con discapacidad cuando no lo deben de ser, porque la accesibilidad debe ser para todos y debe estar garantizada para todos, porque en cualquier momento podemos sufrir una lesión y vamos a demandar uso de los espacios accesibles. Entonces no deben de ser espacios especiales, determinados solo para las personas con discapacidad, sino que deben de ser espacios utilizables por todos. Entonces ahí la apropiación y reconocimiento de esos espacios también generan que sigan promoviendo y se les dé buen uso. Es importante que la accesibilidad sea como no un factor de gran inversión, sino que un factor de gran invención. Una accesibilidad bien implementada, conociendo esas garantías, esos factores que se deben de considerar, si se implementa desde el inicio, va a tener muchas potencialidades de los proyectos en relación con la sostenibilidad, en relación con la ecología, en relación con los costos del proyecto, con la misma ejecución. Porque para mí un proyecto que no sea accesible no es sostenible. Vemos ejemplos de sostenibilidad y resiliencia aquí en Medellín, brevemente, también el tiempo es corto. En Medellín hemos pasado de esta imagen de puentes antipeatonales, de infraestructuras para los vehículos, a esta otra situación, a esta otra realidad.
cruces peatonales a nivel, en donde se promueve la movilidad peatonal, en donde se promueven velocidades, tráfico calmado, en donde se le da la prioridad al peatón. Esto fue por medio de acuerdos municipales, en el cual se sancionó que no se iban a construir más puentes antipeatonales, porque realmente un puente peatonal no es para los peatones, es para beneficiar la movilidad vehicular, y donde el peatón es el que tiene que hacer grandes esfuerzos. Muchas veces los puentes no son accesibles, paisajísticamente no son agradables, en temas de seguridad tampoco son lo más, pues generan factores de inseguridad. Entonces hemos hecho una Medellín también que se ha transformado. Ahorita con el arquitecto Juan, él mostró esa realidad de Medellín, esa transformación social que ha tenido, difícil por su misma consideración topográfica. Aunque tenemos un eje estructurante que es el metro, que va a partir después de todo el valle, tenemos un valle de Aburrá que no solamente es Medellín, sino que son otros 9 municipios. Es un valle que está conurbado, es un valle que cada municipio tiene su propia legislación. Entonces, eso hace también que el uso de todo este valle metropolitano sea complejo. También en Medellín hemos implementado una política pública de inclusión de las personas con discapacidad, en las cuales se formaron 4 líneas estratégicas: hábitat y vivienda, movilidad y transporte, acceso al derecho y acceso a las comunicaciones. Esas líneas estratégicas apuntan a que toda esa transformación de ciudad se haga en esos 3 entornos, en esos 3 ámbitos que son fundamentales. Y también en Medellín existe, y es el único comité a nivel de país, el Comité de Accesibilidad de Medellín. Es un ente institucional conformado por medio de acuerdo, donde todas las entidades del gobierno, del gobierno municipal, del distrito de Medellín, del distrito de innovación de Medellín, de ciencia e innovación, porque ya somos un distrito de ciencia e innovación, donde también la parte de la accesibilidad y la innovación, que es otro aspecto, que por decir, yo tengo el campo de la accesibilidad física, pero una falencia muy grande es cuando vemos cómo los entornos físicos, las infraestructuras físicas deben de ser complementadas con otras dotaciones. El tema de accesibilidad comunicativa, de elementos de apoyo, de mobiliario, también tiene que llegar a ese nivel de incorporar la accesibilidad comunicativa, la accesibilidad cognitiva, que es otro aspecto también que es importante para que los espacios sean mucho más usables, incluyentes, fáciles. Este comité es un referente, en este comité existen entes de diferentes secretarías, se ha tomado fuerza, pero hace falta aún, y yo creo que es una problemática a nivel nacional y de Latinoamérica, que la accesibilidad sea implementada desde los planes de ordenamiento territorial, que la accesibilidad sea vista como un factor que es fundamental para una población, pero que también es un factor que promueve y facilita el buen uso de los entornos, de los espacios para todas las personas. Entonces, allí Medellín ha sido pionero, aunque con muchas barreras. La misma conformación topográfica de nuestra ciudad es compleja, las laderas en la ciudad es muy complejo por temas de topografía, garantizar la accesibilidad en esos espacios, pero se ha ido avanzando, pero se requiere mucho más. Y pues alguna de las conclusiones también pues, de este espacio es que vean que este tema que nosotros no diseñamos y en ningún momento lo hacemos o queremos dejar una barrera para afectar a los otros, nosotros hacemos con una mentalidad como nuestra disciplina, como ejercicio ético, que es para todos. Pero muchas veces el desconocer esas realidades de los otros, esas necesidades, hacen que no las consideremos de la mejor manera. Entonces la invitación es para que reconozcamos esas necesidades de las demás personas. Yo creo que los que están empáticos son, de alguna manera están en sintonía con este tema es porque lo han vivido o tienen una persona cercana, porque aún falece mucho desde la formación, desde la implementación, desde la de exigibilidad del cumplimiento de estas normas que se haga. Entonces, la invitación es para que la sostenibilidad que nos llama tanto la atención a nosotros no se desligue de estos otros aspectos fundamentales de la arquitectura, que es la accesibilidad, es la garantía de cómo nuestros entornos permiten el poder ser utilizado por todas las personas. Me despido con esta frase en la cual se menciona que un buen diseño capacita, un mal diseño discapacita. Gracias. Muchas gracias, arquitecto Diego Echeverry. Gracias por su exposición. Bueno, como lo habíamos mencionado al inicio, solicitamos a nuestros asistentes si es que tienen alguna consulta o algún comentario que quieran dejar respecto a las exposiciones que se han presentado, pueden realizarlo en la parte inferior de la pantalla, preguntas y respuestas, para que nuestros expositores puedan atender sus consultas. ¿Sí? Los invitamos, por favor,
Vamos a darle unos minutos a los asistentes. Igual les voy recordando que esta es la segunda sesión. El día de mañana también tenemos más conferencias. También les voy a dar lectura. El día de mañana, el día viernes 26 de abril, es la última sesión de la Semana de Colombia. Va a estar el arquitecto Juan Manuel Patiño Marín y también el politólogo José Luis Correa Hernán. Los temas a tratar el día de mañana van a ser seguridad y resiliencia y el tema también de sociedad civil, sector privado. Así que a todos los asistentes también pedimos que no se lo pierdan. A ver, creo que han ido dejando algunas consultas. Bueno, recibimos muchas felicitaciones y agradecimientos de nuestros asistentes, pero por el momento no hay consultas. No sé si alguno de ustedes, nuestros expositores, quieren dar algún comentario adicional. Sí, hola María Catherine. Sí hubo una pregunta en el chat sobre si actualmente funciona el comité de accesibilidad que mencioné al final. Y sí, actualmente funciona el comité de accesibilidad, tiene participación y representación de las instancias gubernamentales, infraestructura, comunicaciones, deporte, el Metro de Medellín, la empresa Metro de Medellín participa y representantes de todas las discapacidades del Comité Municipal y Distrital de Discapacidad. Entonces, actualmente está, aunque no tiene un peso muy contundente a nivel de ciudad, sí es un espacio consultivo y de orientación en temas de accesibilidad. Y es el único referente a nivel del país que existe en esos aspectos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como es de costumbre, solicito, bueno, hacer una toma de foto grupal. Liz, si me puedes ayudar, por favor, para que quede de recordatorio de este evento. Igual la arquitecta Ibáñez creo que se encuentra conectada por ahí. Por favor, prendan todas sus camaritas para la foto. Sí, Liz Arqui. A la cuenta de 3, 2, 1, va. Listo. Una más, por favor. Una más, una más. Una más. A la cuenta de 3, 2, 1, va. Listo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, creo que para el cierre de este evento, bueno, le voy a dar pase a la arquitecta Catherine Ibáñez Sala, por favor. Muchas gracias. Sí, agradecerle a los ponentes, tanto a Diego como a Miguel. Realmente han sido ponencias magistrales el día de hoy, al igual que el día de ayer. Hemos hablado básicamente de temas bastante sensibles en la ciudad que todavía están en un proceso también de adaptación para los profesionales. A veces lo dejan al final en el desarrollo de sus proyectos cuando son de suma importancia y más en el día de hoy, teniendo como base en nuestro país también, ¿no? En el tema de personas con discapacidad que equivalen a un 13% dentro de nuestra población nacional y que a veces no los tomamos en consideración ni tampoco los hacemos visibles. Creo que esta conferencia el día de hoy, tanto como de Juan Miguel y como de Diego, han sido bastante importantes para poder visibilizar aspectos que muchos no estamos considerando en nuestros proyectos y creo que es un punto importante para que cambiemos este chip y sumemos más a la mejora en el desarrollo de justamente todas las iniciativas dentro de nuestro país. Agradecerles su exposición el día de hoy y comentarles también que nosotros como Región de Lima también contamos con una comisión dedicada justamente a la accesibilidad, en donde justamente parte del gremio eh, trabaja arduamente para poder ver estos temas, tanto como el tema de la normativa. Igual invito a los agremiados que se encuentran presentes, que si desean participar en ello, pues acercarse al colegio para poder justamente aprender un poquito más al respecto y ahora que estamos trabajando en conjunto con con la sociedad antioqueña, poder compartir más información y material al respecto. Agradecerles nuevamente y pues invitarlos al día de mañana, al último día de la Semana de Colombia, un ciclo de conferencias que realmente hasta el día de hoy sigue siendo
bastante positiva, muy bonita y bastante ilustrativa con otro tipo de realidades y creo que con muy buenos consejos y mejoras para poder aplicarlo dentro de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecta, por sus palabras. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, buenas noches y los esperamos hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches. Hasta luego.